Si yo digo negro, blanco, cuadrado, redondo, afuera. adentro. Ay, ¿por qué somos tan diferentes? Bueno, la verdad es que hay que ver, ¿verdad? Pero las diferencias siempre van a estar presentes. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de Enfrentados y gracias al Ministerio de Matrimonios por darnos esta oportunidad de hacer el episodio número 2 de nuestra primera temporada de este podcast Matrimonios en Construcción. Ahora queremos hacer, ¿verdad?, un pequeño paneo nada más para que aquellos que se están conectando con nosotros a través de YouTube o de Spotify puedan ver quiénes estaban en este episodio, ¿verdad? Y gracias, hermanos, saluden, ¿verdad? Allí saluden, con confianza, favor, levanten la mano, no tengan pena, ¿verdad? Qué bueno. Gracias, Carlos, también por hacer ese paneo. Pero qué bendición para nosotros estar aquí esta noche y poder compartir con ustedes. Queremos proyectar un código QR para que quienes están aquí de manera presencial, si no se animan a plantear una situación así en vivo y a todo color, lo puedan hacer por escrito, con confianza, ¿verdad? Algún conflicto que tengan, algo que nos quieran preguntar. Y si nosotros tenemos respuesta, pues se la damos. Y si no, pues nos la inventamos. No es cierto. Preguntamos mejor, también, ¿verdad? Preguntamos o la pasamos a alguien que sí sepa atender esa situación. Porque la idea es que juntos aprendamos y juntos construyamos un matrimonio que realmente glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, si se animan, también, ¿verdad? Vamos a tener habilitado el micrófono. Me gustaría saber quién va a tener el micrófono, que levante la mano, para que usted le pueda levantar la mano con tiempo, ¿verdad? Y decirle, yo quisiera hacer una consulta o quisiera dar también una opinión de lo que se está conversando en esta noche. Sí, así es que juntos vamos a construir esta tarde este episodio. Así que gracias por su participación. Totalmente, gracias, ¿verdad? Es un proyecto nuevo y gracias por ser parte de ello. Así es que, ¿qué es un conflicto? ¿Por qué peleamos tanto tú y yo, Mauricio? Bueno, vamos a preguntarle al ChatGPT, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice con respecto a un conflicto en el matrimonio? Y lo que dice es que un conflicto matrimonial se refiere a un desacuerdo o tensión entre los cónyuges que surge cuando sus necesidades, deseos, creencias o expectativas no coinciden. Y yo agrego, ¿verdad?, que no hay intenciones de resolver esa situación. Y yo agrego egoísmo, porque muchas veces el conflicto también se nos da, por lo menos entre nosotros, cuando yo quiero que mi opinión o lo que yo quiero prevalezca a lo que tú quieres, o dejo de considerar tus gustos o tus preferencias o tu pensar. Sí. Y yo quiero imponer solamente lo mío. Entonces al final eso es egoísmo. Pero eso no es nuevo, ¿verdad? Te leo. Dice Génesis 3:8, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste, ya ven que es la mujer, ¿verdad? La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. ¿No crees que a partir de ese momento, bueno, esa misma situación entre Adán y Eva generó alguna especie de tensión entre ellos? Definitivamente. Primero fue por la misma, el egoísmo y también el no aceptar la responsabilidad que cada uno tenía, la responsabilidad de cometer un error, de aceptar, ¿verdad?, que yo fallé por cualquier situación o por mis propias limitaciones. Y en lugar de aceptarlo me justifico echándole la culpa al otro, ¿verdad? En este caso a ti. Sí, definitivamente no es fácil asumir la responsabilidad y muchas veces uno puede culpar a los padres, ¿verdad?, cómo fue criado, puede culpar al cónyuge, puede culpar las situaciones, las circunstancias, pero quizás lo que más cuesta es asumir cuál es mi parte en esa situación y no vernos como víctimas en medio de un conflicto. Pero eso, como hemos dicho, no es nuevo. A partir de ahí hubo un quebrantamiento y un distanciamiento en las relaciones. Y creo que es parte del diseño también, que con el mismo pecado, ¿verdad?,
se ha arraigado, obviamente lo tenemos tanto hombre como mujer, y para ambos es completamente difícil muchas veces dar ese paso de aceptar, sí, yo me equivoqué, porque también eso conlleva a, yo me equivoqué, perdóname. Pero a vos no te cuesta reconocer. Me cuesta mucho más que a ti, ¿verdad? Y tú lo sabes. Y precisamente por eso, porque conlleva a esa otra parte, al pedir perdón y mostrarme así de vulnerable delante de ti o delante de cualquier otra persona, para mí realmente no es fácil. Y esa palabra, perdón, es tan difícil muchas veces de pronunciar, pero no significa que no podemos hacerlo y que no debemos hacerlo. Pero una cosa también que debemos recordar es que lo más fácil es ese distanciamiento, ¿verdad? Lo más natural que puede pasar a causa de esta situación en el Edén es que nos distanciemos de nuestro cónyuge, de la persona que amamos, que nos distanciemos de Dios, que nos distanciemos, incluso un conflicto interno. ¿Recuerdan ustedes la reacción de Adán? ¿Te recuerdas, verdad? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Él tuvo miedo, él se escondió, tuvo miedo y luego le echó la culpa a Eva. Bueno, ahí dicen algunos que desde que él empezó a taparse, también a ocultarse, sentir vergüenza y temor, ahí empezaron, ese es el origen de los problemas psicológicos. También creo que cuando Dios diseñó a Adán y a Eva, los hizo con características diferentes. Y esas diferencias, antes de pecar, eran simplemente, con facilidad se complementaban. Pero después de que entró el pecado en nosotros, esas diferencias, en lugar de vernos como algo complementario, empezó a verse como algo controversial y no complementario. Y gracias a Dios que somos diferentes. Precisamente en esas diferencias es que tenemos que trabajar y aceptarnos el uno al otro tal cual somos. Ahora, eso que mencionas también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque la diferencia que estaba diseñada para complementarnos y sentirnos uno, después del pecado, esas diferencias se vuelven la fuente de conflictos también en nosotros. Y también esas diferencias hace que sea tan difícil resolver esos conflictos. Por ejemplo, las mujeres tendemos a ser más sentimentalistas, también somos más expresivas. Por ejemplo, cuando yo me enojo... Son lloronas. Somos lloronas, pero cuando yo me enojo y tenemos también algún problema, yo quiero hablar del problema en el momento. Y te lo digo, mira, me pasa esto. Pero usualmente, ¿tú qué haces? Bueno, yo te digo que para pelear se necesitan dos. Entonces te quedas callado. Sí. Y como te quedas callado, yo me enfurezco más. Y yo digo, ¿y cómo ando? Vamos a hablar de la situación. Y tú me dices, ahorita no quiero hablar al respecto porque no quiero decirte algo que te vaya a dañar más. Entonces te quedas callado y yo digo, ok, vamos a esperar. Pero luego pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días y pasa 4 días. Y entonces Y ya llevamos 26 años. Ya llevamos 26 años, pero no hablamos del problema. Y entonces eso a mí me genera otro conflicto. Porque lo que yo pienso es, no le importa, no te interesa lo que a mí me está pasando, lo que yo estoy sintiendo, y entonces, ¿cómo lo manejamos? Entonces, eso es lo que de alguna forma también hace que me pueda esforzar un poco más para entender esa necesidad tuya, en el sentido de que no siempre lo vamos a poder hablar en el momento, pero sí tenemos que hablarlo. Ahora, y que yo también debo tener la paciencia de que, o ir al ritmo tuyo cuando tú estés dispuesto para hablar. Pero es importante no simplemente ignorar el problema, porque totalmente. El tiempo no va a corregir el problema, ¿verdad? El tiempo muchas veces hasta lo puede complicar. Es necesario que lo hablemos, no simplemente que lo dejemos ignorado. Si para vemos que se el conflicto como una herida, el tiempo no sana la herida. Se puede hacer gangrena. Exacto, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso también. Y se puede infectar, pero entonces lo que tenemos que hacer es tratarlo. Ahora, hay otras diferencias también. Por ejemplo, la cantidad de palabras. Dicen, ¿verdad? Porque a mí no sé, ¿verdad? Yo podría creer esta estadística, que las mujeres tienen 25,000 palabras al día, ¿verdad? Y que el hombre supuestamente tiene 12,500. Entonces el hombre va a su trabajo, es jefe de un departamento, ¿verdad? Y usa sus 12,500 palabras en el día. Llega a la casa, la esposa le pregunta, ¿Cómo te fue? Bien.
¿verdad? Y ya con eso ya dio él el resumen de toda la situación que pasó. Pero ella quizá fue al trabajo, ¿verdad? Tiene también, o pasó en casa a lo que se dedique, y resulta que sus 12.500 palabras, la mitad las ocupó en el trabajo. ¿Y cuántas le tiene al esposo? Otras Otras 12.500. 12.500, Y ¿verdad? a ella se le acabaron. Y imagínate en nuestro caso, porque tú, siendo pastor, sé que a veces aconsejas a 2 o 3 personas y has hablado con 2 o 3 matrimonios durante el día y has tenido no sé cuántas reuniones también. Y luego igual, yo quiero hablar y tú estás cansado. Entonces, por eso muchas veces te digo, tenés que trabajar también en casa y no solamente afuera, porque el trabajo, para construir un matrimonio digno de alabar a Dios, necesitamos trabajar ambos y esforzarnos ambos. Entonces eso lo que por lo menos requiere es administrar mejor las energías, es decir, trabajar con excelencia para el Señor, pero trabajar con excelencia también para el Señor en la casa, no solo afuera. Exactamente. Otras diferencias también es que, por ejemplo, en el caso tuyo y mío, es que tú eres bien extrovertido. En cambio, yo soy más tímida, ¿verdad? O me No, yo cuesta a soy veces tímido. más. No. Mentiroso. O a veces me cuesta más. Me cuesta más quizás relacionarme, pero a ti se te facilita, ¿verdad? Ahora también, por ejemplo, podemos hablar acerca de esas diferencias de los morning person y de los trasnochadores. Creo que a ti te es más fácil y estás más lúcida en la noche, ¿verdad? Y tú puedes tener una conversación lúcida y todo bien. Yo es poniendo la cabeza en la almohada. Y ya estoy hablando sola. Me perdieron. Porque estamos empezando, hablábamos y todo, y de repente, Mauri, ya te dormiste, ya estás dormido. Pero yo puedo levantarme a las 4 de la mañana, conectarme rápido, hago mi devocional y empiezo a dar indicaciones, escribo en el chat, despierto a todo mundo, ¿verdad? Y Pero ya estoy yo lúcido. No puedo, ¿verdad? Es parte de las otras diferencias también, que nos toca encontrar el ritmo para también tener pues nuestros tiempos de comunión, ¿verdad? Y de comunicación. En ese sentido, creo que no debemos nosotros complicarnos de que hay diferencias, porque de hecho, ¿verdad? Lo debemos asumir. Somos diferentes, pero esa diferencia tiene un propósito de parte de Dios y no debería hacer que sea una fuente de conflicto, sino al contrario, empezar a verlo con la madurez, con la sensatez, de que la idea es que aprendamos a ser un complemento. ¿Y cuál dirías tú que es de los conflictos más continuos que tenemos como consecuencia o a causa de nuestras diferencias? Bueno, hay cosas triviales, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco tuvimos la oportunidad de estar juntos en un contexto diferente y a Ceci, no me pregunten por qué, pero le gusta comer comida de la calle, ¿verdad? A ella le gustan los carretones, ¿verdad? La salchicha, a probar, ¿verdad? De la calle. Es y yo que le digo, así se conoce una ciudad. te vas a enfermar, le digo yo. La cocina de la calle. Te vas a enfermar y después, ¿qué hago yo? Le digo. Entonces en ese no sentido, me deja comer. Esa es una diferencia, aunque sea trivial, pero es una diferencia. Ay, no como y no probamos nada de la calle en ese sentido, ¿verdad? Porque sé que también es por cuidarme. Quizás otra es la administración del tiempo, cómo nosotros vemos el tiempo, ¿verdad? De alguna manera yo lo veo a veces más puntual y creo que tú lo ves más disperso. Yo soy más relajada. Más relajada. Y yo digo, 10 minutos, faltan 5, o sonó la alarma y 10 minutos más, y es una concepción diferente del tiempo y eso no genera conflictos. ¿Y en tu caso, qué otra área podrías ver? ¿En qué has pensado? Quizás a veces en los momentos del día, en tu enfoque en las tareas, porque eso es tan enfocado en las tareas que hasta se te olvida comer, y yo me muero del hambre y él pasa sin problema. Entonces eso a mí me molesta porque yo digo, o ya está la comida lista o ya está preparado, y entonces genera también conflicto. Claro, claro que sí. Bueno, dejaríamos, ¿verdad?, de ser humanos y estar en el proceso si nosotros no tuviésemos conflictos también. Pero no somos los únicos, así que si alguien quiere compartir, ¿verdad?, levante la mano con confianza, le acercamos el micrófono y le podemos hacer también la pregunta. Pero como tengo la confianza, vamos a empezar con Astrid y Edenilson, ¿verdad?, que están aquí con nosotros esta noche.
Porque no me van a decir que no han tenido conflicto, ¿verdad? Por favor, no cuenten intimidades, ¿verdad? Pero algo que yo les quiero preguntar a ustedes de una manera muy específica es, cuando tienen un conflicto, ¿qué hacen? ¿Qué pasa entre ustedes? Uy, eso sí está complicado. Espero no generar un conflicto esta noche. Más tarde vamos a ver. Bueno, cuando tenemos conflicto, ¿qué es lo que más comúnmente? Creo que lo que más nos genera conflicto a veces es que vemos el tiempo de manera diferente. Si ella dice hay que hacer tal cosa y espera que yo lo haga inmediato, pero yo lo veo de forma así. Me voy a tomar mi tiempo. Primero uno analiza y uno dice a dónde voy a ir a comprar tal cosa y si no hay no sé qué. Hay como 3 semanas después uno le dice. Ah, muy bien. Algo que era para ayer. Sí, pero cuando vemos que ya hay algún tema que sí está generando conflicto, generalmente es ella quien toma la iniciativa y en algún momento del día, generalmente en la noche, que es cuando coincidimos y estamos más tranquilos, lo conversamos y tratamos de llegar a un acuerdo. Si no lo podemos en el momento, lo postergamos y decimos, bueno, veamos mañana, oremos y veamos qué nos dice Dios. Gracias. Eso. ¡Qué bárbara, Astrid! Por favor. No, realmente es un poco eso, ¿verdad? Yo soy un poquito más parecida a ti en ese sentido, ¿verdad? Soy bastante disciplinada en temas de tiempo, bastante exigente conmigo misma y con los demás. Entonces eso a veces me genera conflicto porque quisiera que todos fueran al ritmo que yo voy y eso es complicado, ¿verdad? No tenemos el sentido de urgencia que a veces yo sí puedo tener para algunas cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, pero como dice Nilson, después de 24 años de matrimonio, ¿verdad? Algunas cosas son mucho más fáciles de sobrellevar y nos tomamos ese tiempo, alineamos expectativas realmente sobre qué es lo que esperamos, en qué podemos servir, cómo lo podemos hacer mejor. Pues yo bajo las revoluciones y él las acelera un poquito, ¿verdad? Para que funcione mejor, ¿verdad? Excelente. Pero la verdad es que no discutimos tanto. Yo me acuerdo que me decías eso, ¿verdad? También, gracias a Dios. Sí, ella es el acelerador y yo soy el freno de mano. Eso, muy bien. ¿Y tú tienes siempre la última palabra igual que yo? Sí, le debo tener razón, mi amor. Sí, mi amor. Así lo vamos a hacer. Lo que tú digas. Así. Son hombres sabios. Excelente. Un aplauso para Astrid de Nilson, los líderes de matrimonios de Iglesia Bautista Miramonte. Gracias por la confianza. Hemos recibido también algunas interacciones. Dice la primera: por no cumplir acuerdos o posponer acuerdos, tareas o actividades, ya acordamos que así sería la nueva rutina y no lo tomaste en serio. Ya habíamos quedado en que hoy ibas a hacer esto. Es decir... Ups, a eso también nos pasa. A ver. Bueno, adelante. Si de todas maneras ya me exhibí. No es cierto. Ya saben. A ver. Pero sí, por ejemplo, a veces, de acuerdo a algún conflicto que tengamos, decidimos hacer algún cambio en la rutina, pero por X razón se nos olvida, ¿verdad? Y entonces cuando yo siento que tú no le das seguimiento, me enojo, me resiento y ya no te lo vuelvo a recordar. Y luego digo, ay, ¿para qué le voy a decir? Sí. Si ya se lo dije, ¿verdad? Pero... Bueno, en ese sentido también debemos ser intencionales, ¿verdad? Y debemos volverlo a intentar. No debemos darnos por vencidos, ¿verdad? El tema más difícil es el perseverar. La palabra tiene una frase en el libro de Proverbios que dice: 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Y cada vez que también he aprendido a recordarte o a pedirte eso, recuerdo lo que dice Proverbios 31 cuando dice: y la ley de clemencia está en su boca, ¿verdad? Sí. Entonces, que de forma clemente o piadosa, amable, amorosa, yo debo hacerte estos recordatorios de que ya habíamos quedado en algo y que pues espero que tú le sigas dando el Ahora, seguimiento. yo aquí pienso también en el pastor Isaí.
El pastor Isaí es de cajitas, es de cuadritos y es de calendarios. Y yo creo que una de las cosas también que tenemos que aprender es que si de verdad queremos comprometernos con el cambio, debemos ser intencionales. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos apartado los días martes a las 8 de la noche para tener un tiempo en familia. Y a reuniones en esta iglesia abundan, ¿verdad? Porque hay para todo. Pero los martes a las 8 de la noche yo no puedo reunirme, tengo ese tiempo ya apartado porque es un tiempo para estar juntos en casa. Y hasta tratamos de hacer los martes de chilaquiles, ¿verdad? Que es un plato especial que les hago a los chicos para tener ese tiempo. Pero solo juntos. voy a aclarar, no son los chilaquiles Aclaramos. salvadoreños, son los chilaquiles mexicanos, Sí. ¿verdad? Y lo intentamos, aunque no siempre lo logramos, pero intentamos mantener siempre ese menú. Ok. Otra cosa es que cuando dejamos de hacer lo que habíamos acordado, muchas veces es una situación mutua, porque yo decido de ya no recordarte o yo misma puedo faltar. Sí. Entonces, no se cansen, ¿verdad? No debemos cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, eso dice Gálatas. Sí. Y lo más fácil a veces es decir, ya no más, ¿verdad? Ya no. Ok. Ahora tenemos otras reacciones. Dice, ¿por qué discutimos tanto? Por prohibirme ciertas clases de alimentos. O sea, digamos, yo te digo, ¿verdad? No comas eso. Tengo que ver que cuando a veces, porque sí, tú me lo has dicho a veces también, es para cuidar mi salud, para protegerme, ¿verdad? Pues para no engordarnos tanto. Bueno, Sin habría embargo, uno también debe tener cierta libertad, no es que... Sí, quizás el tema aquí tiene que ver con conversar, con hablar, porque a veces resulta que una persona padece una enfermedad, una diabetes, y quiere seguir comiendo normal, y dice, bueno, me tomo la pastilla y ya. Y el otro se preocupa porque sabe lo que puede pasar con una diabetes, que llega a una insuficiencia renal y no quiere estar lidiando con esa situación. Entonces es más de verlo como una actitud de cuidado hacia la otra persona. Exactamente. Que me estás cuidando, así como cuando tú no me dejas comprar comida de la calle. Correcto. ¿Verdad? Ahora, también dice otro de los participantes, diferencia de tiempo para hacer las cosas. Es decir, Es lo que eso hemos es una hablado, cuestión de conflicto. Sí. Ajá, es lo que hemos hablado y también nos compartió de Nilsson. Correcto, ¿verdad? Número 4, bueno, una interacción más. Dice, ¿qué opinan sobre aquella característica del hombre que tiene la capacidad de no pensar nada? Simplemente está allí, ¿verdad? Como bulto. Y esta característica, ¿cómo fue? Como bulto. En un momento de conflicto entre pareja, ¿verdad? Se refleja y se puede interpretar quizás como desinterés, pero en realidad se presenta en el momento menos oportuno. ¿Nos ha pasado? Sí, Ajá, güey. ¿verdad? Yo creo que a veces la misma tensión genera ambientes en los que uno trata como de abstraerse. Quizás tanto te ha pasado a ti como me ha pasado a mí. Puedo estar a veces en una conversación que no sé cómo manejarlo y es como que el pensamiento se abstrae, ¿verdad? Pero usualmente pensamos que es el hombre el que está ahí sin hacer nada o sin pensar, porque es precisamente uno de los mayores problemas y es que el hombre ha dejado de tomar el papel activo de liderazgo que se le ha asignado y se ha vuelto un hombre pasivo. Entonces, y yo se lo digo con todo respeto, no hay nada peor para una mujer que tener a un hombre a su lado, a un hombre pasivo, a un hombre que no actúa. Eso a una mujer la decepciona, no sé, ¿verdad? La desencanta. Si quieren desencantar a su esposa, vuélvanse pasivos, porque un hombre pasivo no está cumpliendo el papel que Dios espera. Ese nombre está bueno para una serie, Desencantadas. Desencantada, lo vamos a hacer después. Pero esa pasividad que es porque el hombre no está tomando el papel de liderazgo que le toca desde Adán, como lo hemos visto, es lo que genera ese tipo de conflictos. Entonces es importante llamar a eso. Sí, aunque el tiempo va corriendo, solamente mencionar en esto que dice Ceci. Larry Crabb desarrolla el concepto del silencio de Adán y muchos creen que Adán estaba a la par de Eva cuando recibió la tentación,
pero que él guardó silencio cuando tenía que hablar. Y la crisis de la masculinidad desde los años 80 para acá es más recurrente. Entonces, como iglesia necesitamos fortalecer más la identidad de los hombres, no solo a través del ministerio, sino del discipulado. Pero los hombres deben tomar su rol. Pero también las mujeres debemos dejar que ellos lideren. Porque otra cosa que está pasando es que nosotras queremos usurpar el papel del hombre como líder en el hogar. Y creemos, incluso yo he oído que a veces dicen, es que mi esposo es tonto, él no sabe pensar. El o él no inútil, tiene el inútil de mi marido. No, nadie le dice así, nadie. Nadie dice así, pero algunas personas. El punto es que menospreciamos la autoridad de nuestro esposo, y eso es pecado también. Y nosotras somos las culpables muchas veces de que el esposo no realice el papel de liderazgo que le corresponde, porque lo queremos usurpar. Entonces, eso es muy, muy delicado y es muy importante. Terminamos con la interacción porque dicen que hay dos cosas más que generan conflictos. Uno es el desorden, ¿verdad? Que uno es el que cuelga la toalla, que agarra él es bien el ordenado, la pasta, yo soy la que pone los desordenada, zapatos en el confieso. lugar, que pone la ropa donde va, y el otro, un caos. Y lo otro es por cómo tratan a los hijos. A veces una persona los trata mejor a comparación del otro. Uno está en pro de la disciplina y otro en pro de la permisividad. Y entonces esto también se vuelve una fuente de conflicto. ¿Qué piensas de eso? Se tienen que poner de acuerdo, ¿verdad?, en el estilo de educación, y es importante ir a Proverbios. Y leyendo Proverbios vamos a encontrar cuál es realmente la forma en que se debe educar a los hijos. Pero preguntémosle también a nuestro público, ¿qué opinan de esto? ¿Cómo ponernos de acuerdo en la educación de nuestros hijos? ¿Habrá alguien más que quiera, ¿quién nos quiere compartir? opinar, ¿verdad?, en este sentido? Que pudiera ayudarnos y decir, bueno, yo pienso que cuando hay diferencia en el trato de los hijos, lo que nos ha funcionado a nosotros es esto. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que pueda compartir, ¿verdad? Y que pueda decirlo también. Sí, Eliana. Ahorita te llevan el micrófono. ¿A quién? Eliana. Ah, excelente, gracias. Gracias, Eliana, también. Solo como anécdota, me recuerdo cuando teníamos que inscribir a uno de nuestros hijos al kinder, y entonces mi esposo me dijo que no, y yo quería decir que sí. Al final la inscribimos a la pequeña, y al siguiente año tuvimos que sacarla porque no estaba lista para el kinder. Entonces yo aprendí en ese momento que como autoridad, que él como líder de cabeza, ¿verdad?, en el hogar, la última palabra la tenía él. Entonces muchas veces me ha tocado decirle a los niños, pero la última palabra la tiene papá. Así que respetar ese punto evita conflictos innecesarios, ¿verdad? Y debemos entender las mamás, sobre todo las mamás de varones, que la masculinidad la tiene que dar el papá, no la mamá. Y también recordar que la sumisión se practica por fe, ¿verdad? Y yo siempre les digo, esto es un paso de fe. Yo voy a sujetarme a mi esposo y voy a obedecerlo por fe a la palabra, y por fe sabiendo que los principios que Dios nos ha dicho son los que funcionan. También queremos agradecer a Eliana, démosle un cariñoso aplauso. Gracias por participar, ¿verdad?, en esta noche. Bueno, definitivamente Eliana, nosotros tenemos que pensar acerca del compromiso y el pacto matrimonial. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que dijeron cuando estaban frente al altar? Bueno, tú no, porque tú no te pasaste riendo toda la boda. Pero lo dije, mi amor. Bueno, yo sé, lo has sostenido, aunque no lo hubieras dicho. Tus hechos hablan mejor que tus palabras. Pero ¿recuerdan lo que dijimos? En salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza. Pero a veces pareciera que cuando el día es gris, cuando las cosas están mal, como que esos votos no son tan firmes. Recuerden los votos, recuerden que el pacto fue hecho con Dios y que eso debe ser sostenido sin importar la circunstancia que esté. Quizás también otro principio que es bien importante recordar para construir matrimonios que glorifican a Dios, es que debemos ser esforzados en trabajar en nuestro matrimonio. La mayoría de nosotros, tanto hombre como mujer, trabajan fuera de casa. No es lo ideal, ¿verdad? Pero la mayoría así pasa. Entonces, yo trabajé en empresa privada por 20 años
Y era usual mi rutina salir y regresar ya tarde, pero yo regresaba cansada porque también estaba en un trabajo por más de 8 horas, con 2 horas de tráfico, significan 10 horas fuera de casa, pero llegaba a casa a cocinar, ¿verdad? Y hacer las diferentes cosas, porque no porque tenga un trabajo fuera, la responsabilidad de casa ya no era mía. La responsabilidad de la casa sigue siendo mía, de acuerdo al diseño divino. Pero tengo la bendición, y todas creo podemos tener la bendición de tener un esposo que nos puede apoyar o acompañar en eso. Entonces yo a veces le decía a Mauricio, obviamente también llegaba cansado. Y lo que a veces nos pasa es que llegamos a la casa, la mujer se va a la cocina y el esposo ¿a dónde se va? Al televisor, ¿verdad? Al sofá. A ponerse al día con las noticias, los deportes. Sí. Entonces, eso genera un conflicto, realmente generaba conflicto, y yo sé que a muchas personas también eso les genera conflicto. ¿Y qué hicimos? Yo simplemente le pedí, aunque tú no hagas nada en la cocina, puedes estar a la parrilla y platicamos. Entonces, en lo que yo estoy, y era un tiempo que ya nos permitía ponernos al día, ¿verdad? Ya no me sentía yo sola, abandonada en la cocina, sino que estábamos ahí los dos, y de repente ya él estaba pues apoyándome en diferentes actividades dentro de la cocina. Eso requiere un esfuerzo de ambos, totalmente, no solamente de uno. Entonces, esforzarnos, ¿verdad?, por construir nuestro matrimonio. Ok, además el orgullo y la humildad. Tú me hablabas de esto también, que muchas veces el orgullo es fuente de conflictos. ¿Qué más en cuanto a la comunicación? Tener una comunicación franca. Santiago capítulo 3 habla de controlar la lengua. La lengua, ¿verdad? Controlar nuestras palabras. Y luego, si al final no podemos resolver el problema, ¿qué buscamos? Consejería, ¿verdad? No dejemos de buscar consejería, no nos aislemos, y si en algo les podemos ayudar nosotros, pues estamos a las órdenes, pero no se aíslen y no crean que pueden hacer las cosas solos. Tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro maestro e intercesor, pero también nos tenemos unos a otros para apoyarnos y construir juntos matrimonios que edifiquen. Gracias por aceptar el reto de hacer esta parte también, de tomar juntos este proyecto. No es fácil, y gracias a ustedes por estar acá y ser parte también del episodio 2 de esta temporada. Queremos también agradecer a nuestra audiencia, gracias a aquellos que se conectaron a través de las diferentes plataformas que estamos dando a conocer este podcast, y esperamos que estén pendientes cada 15 días. Gracias por ser. Vean el programa completo en Spotify y en YouTube. Excelente. Y luego también síganos en las redes sociales de Matrimonios en Construcción, que básicamente vamos a estar en 2, Instagram y Facebook. Gracias, hermanos. Buenas noches.